Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? La obsesión siempre gana al talento. No creo que sea la primera vez que escucháis esta frase y creo que no hace falta ser un genio para entender su sentido. La obsesión, la ambición desmedida siempre superará al talento natural porque no es lo mismo que algo se te dé bien a que dediques cada segundo de tu vida y cada gramo de tu ser a que algo se te dé bien. Por un objetivo mayor, por un motivo incomprensible, por pura y simple obsesión. Permitidme que os cuente una pequeña historia. Este es Giuseppe Tartini. Vivió en Italia en el 1700. Giuseppe era violinista, era bueno, pero nada prodigioso. Carecía del talento natural, de esa habilidad innata que solo Dios te puede conceder al nacer. Su único deseo era tocar la melodía de violín más bonita posible y que el mundo lo conociese por ello y lo valorase como el gran violinista que él sabía que era. Pero no poseía el don que otros músicos tenían. A pesar de amar el violín con toda su alma, a pesar de dedicarle cada hora de su día y cada sueño de su noche, no estaba a la altura de los bendecidos por Dios. Tanto era así, tal era su obsesión, que en uno de sus sueños se le presentó el mismísimo diablo. Este vino a ofrecerle lo que Dios le negó, el don con el que había soñado, el final que había perseguido con cada día de ensayo al violín. El diablo le preguntó a Giuseppe, ¿qué es lo que más desea tu alma? Y Giuseppe contestó. Le contestó sabiendo lo que ello implicaba, sabiendo que el diablo no trabaja gratis y que el precio no sería barato. Le pidió que le enseñara la canción a violín más bonita del mundo. ¿Qué otra cosa le iba a pedir? El sueño de lograr esta melodía le mantenía despierto durante días, y el diablo empezó a tocar. Al despertar, Giuseppe corrió a escribir la canción y en honor al que le concedió lo que Dios le había negado, la tituló El Trino del Diablo. Lo curioso es que a día de hoy, cientos de años tras su muerte, no es que no haya registro de más obras suyas, los hay, sino más bien que a nadie le importa. La única obra que es conocida por la mayoría de personas que no son violinistas profesionales, lo único que se recuerda de toda su obra, de todo cuanto hizo en su vida, no es suyo, le pertenece al diablo. Así, el alma de Tartini no le pertenece a él, lo dio todo por su obsesión. Y es que eso es para mí una obsesión. Algo por lo que lo darías todo. Esta siempre viene representada como algo malo cuando se habla de ella. Sin ir más lejos, en esta historia es el mismísimo diablo quien se le presenta a Tartini como la personificación de su obsesión. ¿Pero es realmente así? ¿Qué es en sí la obsesión? ¿Por qué nos obsesionamos no solo con metas o logros, sino también con personas? ¿Se puede acaso dejar de estar obsesionado con algo? En esta historia hay tres elementos fundamentales: el diablo, la melodía y el violín. Para responder a las preguntas anteriores debemos entender esta trinidad, el verdadero trino del diablo. El diablo. Hablemos primero del protagonista principal. El diablo en esta historia es la personificación de la obsesión. La obsesión es desear algo que no está a tu alcance, con tantas ganas que harás lo que sea por conseguirlo. Como yo lo veo, esta es un instinto humano, ya que es innata a toda persona. Todos hemos estado obsesionados con algo, aunque sea temporalmente. Cada cosa que te gusta es una obsesión en potencia. Solo depende de tu autocontrol. Das el salto de gusto a obsesión cuando empiezas a sacrificar partes de ti por ese gusto. Puede empezar con tiempo, otras actividades, esfuerzo mental o físico, y ya sea tarde o temprano, amigos, conocidos y parejas. La obsesión es como el diablo de Tartini, susurrándote al oído lo que debes hacer, poniéndote la miel en los labios para que sigas obsesionándote un poquito más, por la promesa del éxito. No creas que es algo obvio, ya que es muy sutil. Vienen los momentos en que estás más cansado y frustrado y te dice, solo un poco más. O viene cuando estás tratando de superar a tu ex, destrozado, triste, derrumbado, y te susurra al oído, inténtalo de nuevo. No creo que la obsesión sea mala, al menos no únicamente mala, me parece un arma de doble filo. Puede ser muy útil para conseguir tus objetivos, en el trabajo, en las cosas que te apasionan, en tus metas más objetivas, y también puede consumirte en la miseria, tratando de lograr algo imposible, como recuperar a alguien que ya no te ama. Es un juego arriesgado este. Si la obsesión te controla a ti, pierdes. Si tú la controlas a ella, ganas. Deberías estar contento de tener este instinto. Es uno de los que te distingue del resto de animales. Mientras ellos tienen los instintos más básicos como hambre, sueño, reproducción, nosotros tenemos instintos más desarrollados, resultado de mezclar los instintos básicos con la lógica. Es nuestro don y nuestra condena. La falta de ambición, de obsesión, te lleva al conformismo, a la falta de objetivo y de sentido. Estar obsesionado es ir en contra de Dios, en contra del sentido natural de las cosas. Ya sea esforzarse a diario por dominar una habilidad que otros nacen sabiendo, por pura pasión, o perseguir el fantasma de una relación que hace tiempo que desapareció. La obsesión es negar el status quo. Tú lo vas a lograr, la vas a recuperar, vas a llegar más lejos que nadie porque simplemente no piensas en otra cosa y vas a dedicar tu vida a ello. Día tras día, minuto tras minuto, no hay otra opción. Has quemado todos los barcos, lo has sacrificado todo y ahora es ganar o morir.
La melodía es el objeto de tu deseo, el motivo de tu obsesión, lo que te quita el sueño por las noches. Es algo que por algún motivo que va más allá del gusto, deseas con toda tu alma. ¿Cuál es tu melodía? ¿Dinero? ¿Un logro físico? ¿Una persona? Realmente ninguno de estos. La melodía siempre será un sentimiento. Nadie sacrifica todo lo que tiene por un objeto o una persona. La gente lo sacrifica todo por lo que esta persona u objeto representa. El sentimiento que te genera, el valor que le das. No persigues al dinero, persigues el poder que te dará. No persigues el logro físico, sino el orgullo que sentirás. No te obsesionas con una persona, sino con el amor que te da. Cuando Dios nos dio la capacidad de sentir, nos hizo un regalo, pero también nos condenó a estar constantemente sujetos a estos sentimientos, a buscarlos, a conseguirlos, a luchar por ellos. Tu melodía es un sentimiento, uno sin el que no puedes vivir y uno por el que lo sacrificarías todo. El violín es el medio para lograr tu melodía, es el camino a seguir, lo que estás dispuesto a hacer es lo que el diablo te pedirá que sacrifiques para lograr lo que deseas. Mientras el camino que sigas solo te afecta a ti, pensarás que no pasa nada. Puedes dormir más tarde, despertar antes, comer después, ducharte cuando termines, salir mañana, puedes posponerlo todo porque en principio solo te afecta a ti. Tu salud es secundaria cuando la melodía es tan bonita. Esta será la primera cuerda que rompas de tu violín. Pero la melodía te pide más, te lo exige, te arrastrarás por ella, te humillarás si así te lo pide. Mándale ese mensaje borracho, llámala de madrugada, ve a donde sabes que estará. Humíllate todo lo que haga falta porque ella lo merece. Tarde o temprano, la melodía vendrá a ti. Ya no te queda salud, ya no te queda orgullo, pero aún puedes dar más. Tus amigos, tu familia, todos cuanto conoces son un lastre para ti. Te gritan que pares, que no sigas, que es demasiado, que no lo lograrás por mucho que lo intentes, no lo entienden. No pueden oírla. No pueden oír lo bonita que es la melodía. Si la oyesen, sabrían que todo cuanto pierda es poco y que ellos son un precio que merece la pena pagar. Dejas de verles, luego de hablarles y al final te olvidas de ellos. Lo has perdido todo, te lo han arrebatado. No, más bien lo has sacrificado. Todo por un bien mayor, por un objetivo más grande, ya no te queda nada. Bueno, aún te queda algo, solo una cosa. Pero al igual es lo que la melodía me pide. Al igual es lo que necesita para al fin venir a verme. Debo sacrificar eso también. Debo ir hasta el final. Debo darlo todo por ella. Creo que nos podemos imaginar cómo acabará todo esto. ¿Qué es lo único que te quedará por sacrificar cuando lo hayas sacrificado todo? Y por eso tenemos que saber parar. Podría mentirte y decirte que sé cómo hacerlo, que ya no tengo mis obsesiones, que todo lo tengo bajo control. Y que si sigues mis consejos, tú también lo tendrás. Pero no es así. Solo tú te conoces a ti mismo. Tu diablo no es el mismo que el mío, mi melodía no es la misma que la tuya. Y solo tú puedes saber cómo frenarte a ti mismo. Hasta dónde deberías estar dispuesto a llegar, qué es lo que deberías estar dispuesto a sacrificar. Lo que sí deberías saber es que todos quieren tener un sueño, pero nadie quiere realmente lograrlo. Porque una vez lo consigues todo, una vez el motivo de tu obsesión se queda atrás y ya no tienes nada más que lograr, ¿qué te queda? En fin, yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí, dadle like y suscribiros si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo.